Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar el último de nuestros seminarios, ¿no? Y que aglutina a todos los conocimientos que previamente hemos estado conversando en las diferentes semanas. Vamos a hablar de shock, básicamente. Y comenzamos por la definición. ¿No? Hay varias definiciones. Una definición que es bastante funcional es: el shock se define como un desequilibrio entre el consumo y el aporte de oxígeno, generado por un déficit de perfusión sanguínea a los tejidos. Este es el fenómeno básico que genera un shock. Ahora, pueden ser variables las etiologías del shock, y por eso cuando hacemos la clasificación vamos a ir viendo los más frecuentes. A la cabeza, el shock hipovolémico, que básicamente es el shock en el que hay una disminución del volumen circulatorio efectivo en el individuo, por pérdidas externas o por pérdidas internas. Hipovolemia nos va a llevar a una disminución en la precarga, por lo tanto, disminución en el gasto cardíaco. Y aquí es cuando viene el problema. ¿Cuándo vamos a hablar de shock? Cuando se pierde 25% del volumen circulatorio efectivo. Ahí tenemos el shock. Entonces, desde un cuadro de hipotensión por hipovolemia, luego a un shock hipovolémico, se refiere a la cantidad de volumen efectivo que se va perdiendo. Y las causas, como ya sabemos, es todas aquellas en las que perdemos volumen efectivo como sangre o como líquido corporal. Vean, hemorragias, las diarreas, vómitos, en la diabetes insípida por efecto de la diuresis masiva que tenemos, en la hipertermia porque perdemos mayor cantidad de líquido que el normal, o cuando por procesos inflamatorios aparece el tercer espacio, que normalmente sabemos que es virtual, pero que en estos casos al aumentar y tener volúmenes de líquido nos van a generar un secuestro, una hipovolemia. La citis, la peritonitis, o cuando se pierde la defensa básica del cuerpo, ¿no? La piel con la queratina nos permite dos cosas: uno, que no ingresen bacterias, y dos, que no salga líquido. Al perderla tenemos el problema de la posibilidad de infectarnos y lamentablemente la posibilidad de deshidratarnos. El otro es el shock cardiogénico, un shock que depende básicamente de un buen trabajo o buen funcionamiento cardíaco, ¿no? Básicamente ese corazón que tiene una falla, que puede ser una falla brusca, caso de un infarto, un angor pectoris, o que puede ser un corazón insuficiente que poco a poco va perdiendo su suficiencia, o un corazón hipertrofiado que poco a poco va perdiendo su capacidad de bombeo, ¿no? Entonces, básicamente, primero el infarto al miocardio, las arritmias cardíacas que no me generan un volumen efectivo, problemas de índice inflamatorio, antígeno anticuerpo, las miocarditis, o los problemas de valvulopatías que me generan al final una mala distribución de la carga volémica. El shock obstructivo, o más raro, tiene que ver pues con problemas prácticamente de la bomba misma, ¿no? Una falla en el llenado diastólico, famosas hipertrofias diastólicas, el bloqueo del flujo cardíaco para algún tipo de indicaciones, y generalmente acá juega las pericarditis, especialmente las pericarditis a presión, el neumotórax a tensión, una hernia diafragmática que no deja, que no campo a ese corazón que pueda tener una buena capacidad de distensión y de contracción, ¿no? O una presión intrapulmonar excesiva, en embolias, en hipertensión pulmonar o en la presencia de tumores. Luego viene el shock distributivo. Se la llamaba así en el sentido de que básicamente el gran problema es disminución del tono vasomotor. Vamos a ver un problema de endotelio que nos va a llevar a una vasodilatación sistémica. Eso significa que el lecho vascular aumenta, o crecimiento del compartimento vascular,
con un gasto cardíaco bastante disminuido, lo que nos va a llevar pues, a problemas de oxigenación, ¿no? Este shock distributivo puede ser dependiente de muchas causas. Uno es el shock neurogénico. Paciente que tiene un tumor cerebral, que tiene daño cerebral masivo, una hemorragia cerebral, altera su sistema nervioso autonómico, entonces tenemos la incapacidad de el simpático controlar los vasos sanguíneos. Entonces lo que tenemos es un disparo del parasimpático, ¿no? Entonces, esto es generalmente en problemas tumorales cerebrales o en caso de anestesia general, cuando hay neuropatías periféricas o las disautonomías, que son procesos bastante raros. El shock anafiláctico al que tenemos que estar siempre alertas y tenemos que manejarlos porque nos va a llegar en algún momento de nuestra acción como médico. Este caso de pacientes básicamente es una reacción alérgica exagerada. ¿Por qué? Porque hay una hipersensibilidad adquirida que lleva a la liberación de sustancias vasodilatadoras, alteración de la permeabilidad capilar, y eso nos va a llevar básicamente pues al shock. Puede ser alérgicas a antibióticos, anestésicos, a sustancias decostrantes, básicamente el yodo, a los AINES, hemos derivado, o causas alimentarias. Aquí en el Perú, por ejemplo, los shocks anafilácticos por picadura de abeja o de avispa, o por alergia a las nueces o al maní, es bastante rara, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los anglosajones, donde incluso hay muertes por anafilaxia por maní o por castañas. Y luego viene la madre de todas estas cosas, el famoso shock séptico, ¿no? Paciente que se infecta, hace una sepsis y el sistema inmune como que se dispara. Es una respuesta incontrolable, básicamente con una tormenta inflamatoria, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a una serie de trastornos, luego vamos a ver, ¿no? Pese a que se le da buena o adecuada cantidad de líquidos para mantener la bolemia. De los shocks sépticos, los más frecuentes son los shocks bacterianos, especialmente de gram negativos, vamos a ver. Después vienen los gram positivos, ¿no? Después vienen los virus y los hongos 0.2, 0.1 para que generen un shock séptico. Siempre y cuando el sistema inmunológico esté intacto. Cuando el sistema inmunológico no está intacto, hongos y protozoarios fácilmente generan shock sépticos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que en el shock hipovolémico hay pérdida de líquidos por hemorragia o por un tercer espacio, lo hemos visto, disminución de precarga, que nos va a llevar a menos perfusión, a menos oxigenación, con todos los problemas que ya conocemos. En caso de una obstrucción, un problema cardíaco, el taponamiento pericárdico, el neumotórax o la hernia hiatal, disminución de llenado, obviamente gasto cardíaco bajo, disminuye la presión arterial, entramos a shock. El shock cardiogénico por un problema propio del corazón, lo más típico, los infartos de miocardio, ¿no? Disminución de la función sistólica. El distributivo, que trae disfunción miocárdica, gasto cardíaco normal o elevado, y me lleva después por la vasodilatación, disminución de la presión arterial. Y el otro distributivo que tiene que ver con sepsis, tiene que ver disminución de la resistencia vascular periférica, mala distribución del flujo, y todo me lleva al shock. Y si no manejo de cada fuente de mi shock, termino con fracaso multiorgánico y lamentablemente con la muerte. El shock séptico, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Por qué todos los pacientes infectados y todos los pacientes con sepsis hacen shock? Y la respuesta es no. ¿Qué hace que un paciente desarrolle shock séptico? Uno, depende de factores genéticos, de sus receptores celulares. Segundo, de cómo se maneja los mediadores inmunológicos, fisiológicos y metabólicos. Cuanto mejor se manejen, menos posibilidad de que haya los problemas de shock séptico. Y finalmente, del genoma de cada individuo.
Si sigo viendo, el gran problema en el shock séptico es el problema del sistema que genera inflamación, la famosa cascada inflamatoria. Entonces, si tenemos cualquier microorganismo que presenta endotoxinas, esto me lleva a activación del complemento y activación del macrófago. Por lo tanto, el factor necrosis tumoral alfa se une y va a pulmón, riñón y al hígado. Por eso que se da la afección multiorgánica. Además, los linfocitos y macrófagos van haciendo endotelio y aquí en el endotelio se liberan los interleuquinas, los interferones, ¿no? El factor de activación de plaquetas, ¿no? Y que finalmente vamos a tener el endotelio y libera óxido nítrico, que es vasodilatador. Y entonces ahí viene la controversia, que normalmente cuando tengo menos gasto cardíaco, cuando tengo menos perfusión, lo que necesito es vasoconstricción. Pero acá, por efecto de la cascada, lo que estoy obteniendo es una vasodilatación, lo que hace más difícil aún la perfusión, ¿no? Además de la presencia de los factores de quimiotaxis. Seguimos viendo en la cascada inflamatoria los neutrófilos, que nos ayudan ahora en su afán de querer ayudarnos o protegernos y liberar enzimas proteolíticas radicales libres, lo que hacen es ayudar o facilitar el daño al organismo. Y aparecen los benditos radicales libres, que sabemos atacan a la capa fosfolipídica de la membrana celular, lo que genera la disfunción celular con el proceso inflamatorio y la muerte de las células. Los leucotrienos y prostanoides, ¿qué van a hacer? Van a ayudar a facilitar que se siga generando toda la cascada inflamatoria, ¿no? Fundamentalmente eso es. Visto así entonces que tenemos que las células bacterianas, que especialmente tienen lipoproteínas, esas lipoproteínas se van a unir al complejo de proteínas y estas van a activar al macrófago. Y al activar el macrófago, estos macrófagos van a empezar a botar una serie de factores, las interleuquinas, que tienen efecto proinflamatorio. Entonces, estos interleuquinas, la 1, la 12, la 6, van a trabajar para activar la cascada de coagulación. Si me activan las cascadas de coagulación, tengo microtrombos que se van a ir ¿hacia dónde? Hacia alveolos y me van a generar el famoso síndrome de distrés respiratorio agudo, típico en lo que estamos viendo ahora en pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2. Me genera coagulación intravascular diseminada y esta coagulación intravascular diseminada va a generar microtrombos que a su vez van a ir a las circulaciones pequeñas y capilares, impidiendo que haya pasaje de sangre que lleva oxígeno y por lo tanto el proceso de hipoperfusión aumenta y el proceso de hipoxia también aumenta. Además, trabajan en prostaglandinas y leucotrienos, que son los que tienen que ver con toda la cascada inflamatoria, ¿no? Y activan la cascada de complemento. De tal manera que estos tres elementos lo que generan es el daño celular endotelial. Y célula, el endotelio, el principal órgano que tenemos, va a terminar generando daño sistémico orgánico múltiple, cerebral, pulmonar, hepático, renal, intestinal, y eso facilita que los pacientes se nos vayan. Entonces, cuando una persona se infecta, puede ser una infección focal que va a ir y ahí queda. O puede ser una infección focal que va a bacteriemia y de bacteriemia va a sepsis. Está con su sepsis y hace un síndrome de sepsis severa. De ahí pasa a un séptico temprano, de ahí a un séptico refractario, de ahí un síndrome multiorgánico y finalmente se nos muere. Y a los costados tenemos las evidencias clínicas. Vámonos a la práctica. Miren ustedes. Una paciente se rasura el pubis y producto de este rasurado genera foliculitis.
infección focal. Pero la paciente era obesa y era diabética, factores de riesgo. Y encima, como tenía los foliculitis en pubis, lo que hace es presionarse para tratar de botar la pus, bacteremia. Y la traen al hospital y se le diagnostica su sepsis. Pero llega a ser una sepsis severa. Empiezan a tratar de manejarla, no responde, shock séptico temprano, la pasan a UCI, no responde, séptico refractario y termina muriéndose. Miren ustedes, por una simple y sencilla afeitada pubiana, esa paciente se murió. ¿Cómo sé que tengo mi sepsis? Porque tengo un foco infeccioso más algunos de estos signos que corresponden al CIRS, hipertermia, taquicardia, taquimia, alteración en la fórmula del hemograma de Schilling, ¿no? Luego tenemos los otros datos, ¿no? La hipotensión pobre, es decir, yo tengo un shock séptico que lo puedo manejar. Si a ese shock hay respuesta a la hipotensión dándole líquidos, entonces estoy en un shock séptico temprano. Pero cuando a una paciente le paso líquidos y volúmenes y frente a los volúmenes no logro subirle la presión, estoy en un shock séptico. Y si necesito incluso usar aminaspresoras tipo noradrenalina o adrenalina para poder elevar la presión, entonces estoy en un shock séptico refractario que finalmente termina la paciente muriendo. Entonces, en el shock séptico básicamente son dos elementos que nos van a interesar. Uno de ellos es la cascada inflamatoria y el otro elemento importante es la lesión endotelial. Recuerden que tenemos 1000 metros cuadrados de endotelio y el endotelio, si lo vemos bien, tiene que ver con la función de presión, con la función de circulación, con la función de intercambio de oxígeno a nivel tejidos. Tiene que ver con permeabilidad y tiene que ver con migración de elementos de defensa. Entonces, cuando el endotelio sufre una disfunción, son 1000 metros cuadrados de endotelio que están en alteración y eso explica por qué la gran cantidad de problemas metabólicos en estos tipos de pacientes. Entonces, cualquier tipo de endotoxinas, exotoxinas, microbianas, virales o micóticas van a generar que se produzca, ¿no?, la liberación de los factores, en este caso, necrosis tumoral, interleuquina beta, el interferón. ¿Qué va a hacer estos? Van a activar al factor tisular para generar actividad de coagulación, ¿no? La CID con las microtrombosis y el consumo de plaquetas. Todo eso hemos dicho que va a bloquear pequeños capilares, lo que va a facilitar la hipoperfusión tisular, por un lado. Por otro lado, al producirse el daño de la célula, tenemos aparición, la salida de las fosfolipasas, que básicamente trombonzano A2, prostaciclina, prostaglandinas, leucotrienas. ¿Qué van a hacer esto? Me van a generar lesión endotelial. Y esa lesión endotelial me va a llevar a vasodilatación y secuestro de volumen. Por lo tanto, segundo mecanismo para hipoperfusión tisular. Esta misma lesión endotelial me va a llevar a aumento en la agregación plaquetaria, que me da hipoperfusión tisular. Esta lesión endotelial altera la permeabilidad capilar, que me lleva a hipoperfusión tisular. Por diferentes mecanismos tengo la hipoperfusión tisular. Me voy más allá. Voy a tener, producto de esta liberación, disminución de albúmina, ¿no? Por un lado.
lo dejo por ahí, que esa disminución de albúmina va a generar hipoalbuminemia. Si tengo hipoalbuminemia, tengo menor presión oncótica y más salida de líquido al extracelular, más hipoperfusión tisular. Correcto. Ahora, esta lesión endotelial además me libera el óxido nítrico que hemos dicho. Y el óxido nítrico y su metabolito, que es un radical libre muy agresivo, genera citotoxicidad más lesión endotelial. Tengo un círculo vicioso. Y ese óxido nítrico que genera vasodilatación me va a llevar a una miocardiodepresión que me va a generar hipoperfusión. Esto del gran problema. Ahora, la respuesta inflamatoria sistémica que está aumentada, ¿cómo lo puedo saber? Mediante la formación de los reactantes de fase aguda inespecíficos, la proteína C reactiva. Vamos a encontrar una leucopenia inicial o una leucocitosis con neutropenia ulterior. Y el otro reactante que es mucho más específico es el aumento de la procalcitonina. Si vemos la parte desde el punto de vista clínico que nos va a presentar el paciente probunto de el catabolismo proteico, se daña el músculo, es típico, las mialgias, la fiebre como un síntoma sistémico indeterminado, aumenta la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y una disminución de la presión arterial. Producto de los consumos de los factores de coagulación, vamos a presentar, ¿no?, por efecto de la plaquetopenia, la facilidad para presentar equimosis, petequias, y puede haber sangrado conjuntival, sangrado nasal o sangrado de la gingiva. Y producto de la hipoperfusión tisular, tenemos por un lado oliguria y por otro tenemos alteraciones mentales por efecto de la hipoperfusión que hemos visto. Pero si tengo mi paciente que tiene hipoperfusión a nivel renal y oliguria, recuerde que ha disminuido el filtrado glomerular y por lo tanto están aumentados los azoados, están aumentados el BUN y los restos nitrogenados, que elevados en sangre pasan al sistema nervioso central y también me generan los cuadros de alteraciones encefálicas. Entonces, como ven ustedes, aquí juegan todos los sistemas. Si lo vemos, hay una relación. El shock, conforme el shock va avanzando, lo que van aumentando son las disfunciones múltiples órganos, que finalmente es lo que lleva a la muerte al paciente. Por eso la idea, ¿cuál es? Que en fisiopatología yo tengo la capacidad de darme cuenta que ese paciente está en shock. Y si yo sé que ese paciente está en shock por mis conceptos fisiopatológicos y por mi clínica, entonces inicio tratamiento. Cuanto más freno este lado de acá, menos va a haber el síndrome multiorgánico. Por eso que en el síndrome de Shock tenemos una parte inicial, básicamente, que vamos a encontrar el elemento básico, hipoperfusión por hipovolemia. Por eso que mi manejo tiene que ser activo. ¿Cómo sé que tengo hipofusión, hipovolemia? Tengo piel fría, tengo la presión venosa disminuida, aumento del lactato, ¿no? Y la diferencia de CO2 gástrico arterial también está disminuida. Luego mi paciente hace hipoperfusión por vasoplegia, disfunción miocárdica, y esto va a llevar a una disfunción respiratoria. Por eso en un segundo momento estos pacientes se conectan a ventilación mecánica. Hay que ayudarlos a que tengan una buena ventilación mecánica. Si el proceso continúa, ya tenemos que entrar a lo que se llama la interanimación. Lo verán ustedes más adelante, que es el uso de volúmenes adecuados o el uso de inotropos positivos o el uso de aminas presoras para mejorar el estado del paciente, porque finalmente el gran problema es la disfunción mitocondrial, ¿no? Eso lo verán ya más adelante.
para ver esta parte. Entonces, todavía hay una pelea entre las clasificaciones, que sirve, que no sirve, que está, que no está. Sin embargo, para términos prácticos, todavía seguimos manejando nosotros el famoso SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria. Y cuando digo que mi paciente tiene SIR, cuando de estos 4, tiene 3 o 2. Se acabó. Y esto es clínico, es decir, tomarle la temperatura a mi paciente, hipertermia más de 38 o hipotermia menos de 36. Segundo, frecuencia cardíaca mayor de 90. ¿Qué necesito para la temperatura? Mi termómetro. ¿Qué necesito para la frecuencia cardíaca? Reloj y mi tacto. Frecuencia respiratoria más de 20 por minuto. ¿Qué necesito? Mirar a mi paciente con mi reloj, nada más. O si quieren, una presión de CO2 menos de 32, en este caso ya necesitamos pues un gasómetro, ¿no? O leucocitos, mayor de 12.000 o menos de 4.000, junto con más de 10% de células bastones o abastonados. Entonces, si ustedes ven, los criterios de SIR son un criterio de laboratorio y los otros son criterios clínicos. Entonces, no hay disculpa para decir que no nos dimos cuenta. Entonces, si yo tengo mi paciente que le diagnostiqué SIRS y tiene un foco infeccioso, SIR más foco infeccioso, ese paciente está con una sepsis. Y los otros criterios que nos van a ayudar son los criterios reducidos de SOFA o el QSOFA, ¿no? Que son 3. Frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto. ¿Qué necesito? Reloj y voluntad. Alteraciones del estado mental. ¿Cómo lo hago? Utilizo mi escala de Glasgow. Y tercero, presión sistólica menor de 100 minutos de mercurio. ¿Qué necesito? Mi tensiómetro. Es decir, solo con mi conocimiento fisiopatológico y un poquito de clínica, uno fácilmente puede hacer el diagnóstico para el manejo. Ojo que la importancia del diagnóstico está para iniciar cuanto antes el manejo. Y como hemos visto, cuanto más temprano maneje a mi paciente, cuanto más agresivo sea en el manejo, voy a aportar la secuencia de eventos posteriores, ¿no? Entonces, acá hay una serie de criterios de sepsis, solamente hemos visto, ya quedamos los criterios de SIRS, ¿no? Y a estos 3 criterios, vuelvo a repetirlo, hipotermia, más de 38, hipotermia menos de 36, frecuencia cardíaca más de 90 y respiratoria más de 20 latidos, o leucocitosis más de 12.000 o leucopenia menos de 4.000 con 10% de bastones. A esos con un foco ya tengo mi diagnóstico de sepsis. O si no me acuerdo, recurro a la famosa escala de SOFA, ¿no? Que es la valoración de la falla de órganos en sepsis. Este es el SOFA completo. Y como ven ustedes, en este SOFA completo sí necesito aparataje, necesito laboratorio, ¿no? Porque voy a ver en cuanto a respiración, la saturación de oxígeno, la fibra al primer minuto, tengo coagulación, las plaquetas, hígado, las bilirrubinas, ¿no? Claro, la presión arteriales, si usa o no usa, está usando dopamina o no está usando dopamina, la escala de Glasgow y la actividad renal. Sin embargo, esto generalmente lo están usando los que trabajan en UCI, los intensivistas. Nosotros, como médicos generales, con mucha más facilidad, ¿qué usamos? El sillón del sepsis, como yo le digo, ¿no? Básicamente el sofá corto, ¿no? El quit sofa, que tiene básicamente 3 elementos. Presión sistólica menos de 100, alteraciones del estado mental con Glasgow y taquipnia mayor de 22. Entonces, si yo tengo mi SIRS con mi foco y tengo mi SOFA positivo, ese mi paciente está con una sepsis. Entonces, si ustedes ven toda la maraña de
mecanismos que tienen que ver con activación celulares de la línea de macrófagos, la activación de todo el grupo de interleuquinas, la activación del complemento, la activación y el daño endotelial con todo el problema de los leucotrienos y los prostanoides, todo al final va a generar un paciente mal perfundido, un paciente que tiene mala capacidad de circulación y es donde nosotros tenemos que actuar. Entonces tengo mi paciente que está con un foco infeccioso y le encuentro un CIRS, ese es sepsis. Y si ese paciente tiene de los 3 criterios de SOFA, basta que tenga uno, ese paciente está en un shock sepsis, ¿no? Entonces, para acabar, ¿qué tenemos? Sospecha de infección, alteración de 2 o más de los signos de CUSOFA. Nivel de conciencia, hemos dicho Glasgow, menos de 3. Tensión sistólica, menos de 100. Y frecuencia respiratoria mayor de 20. Eso me sirve a mí para hacer el diagnóstico de sepsis. O sea, no me va a decir la gravedad de la sepsis, perdón, solo me dice que ese paciente está con un problema de sepsis. Y de acuerdo a eso, veremos el algoritmo de tratamiento que lo manejarán ustedes cuando hagan la parte terapéutica y medicina intensiva, ¿no? Lo que sí nos interesa que a este paciente que necesito control estricto, presión arterial, frecuencia cardíaca, alteración del ritmo, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, temperatura y diuresis, ¿no? Que son los patrones biológicos que nos indican cómo está yendo el medio interno. Y luego todas las pruebas complementarias que les he puesto acá y que tienen que ver básicamente con la evaluación gasométrica, la evaluación metabólica que necesita el paciente. Todo esto, que es un montón, no es necesario que uno se lo aprenda de memoria, porque si sencillamente conocemos los mecanismos fisiopatológicos y vemos las alteraciones que se van a hacer en hígado, en riñón, en pulmón, entonces uno fácilmente puede hacer, ¿no?, las pruebas funcionales al respecto para ver qué tan modificadas están y de acuerdo a eso establecer nuestro esquema de manejo para evitar que el daño continúe. La sepsis es entonces un reto para el médico, pero es un reto académico porque nos pone a prueba todo lo que sabemos en cuanto al medio interno. Es un reto diagnóstico porque nos permite y nos obliga a establecer diagnósticos tempranos. Y es un reto terapéutico porque nos inclina a tener que sopesar una serie de medicaciones pensando siempre en el bienestar del paciente, ¿no? Y finalmente, no debemos olvidar que producto del manejo que se le puede hacer a una paciente o a un paciente, pueden venir complicaciones producto de este manejo, pero que de ninguna manera significa eso de que uno ha pretendido hacerle daño a la paciente. Y acabo solamente comentándoles un caso clínico que fue motivo de judicialización, que fue motivo en televisión y que motivó que los que tenemos el conocimiento de medicina tenemos que empezar a, como he dicho yo, a desasnar a aquellos que sin saber hablan y hablan pura tontería. Miren ustedes, con todo lo que hemos visto, una paciente adulta cuyo antecedente era de múltiples infecciones urinarias a repetición. Además, paciente formadora de cálculos renales. Motivo de los cálculos renales, tenía un cálculo renal que ocupaba todo el sistema pielocalizal de un riñón y ese riñón había sido excluido. ¿Qué cosa es un riñón excluido? Un riñón que no tiene capacidad funcional. Y la paciente ingresa por otra infección urinaria, por una infección urinaria. Como hemos visto que hicieron una serie de factores, esa infección urinaria se convirtió en una
pielonefritis y luego en un absceso perirrenal y en una sepsis a punto de partida urológica. Y como se empezó a hacer el manejo y no había una respuesta adecuada a antibióticos, se le empezó a poner cada vez antibióticos de los que cuidamos tanto nosotros, pero no había buena respuesta y la paciente hace un shock séptico. Y cuando tenemos un shock séptico, necesitamos nosotros subir la presión para de alguna forma mantener la funcionalidad de los órganos más importantes, cerebro, corazón, riñón, hígado. Y como pese a los líquidos que se le pasaban, no había respuesta presora, signo de un shock, se necesita utilizar aminas presoras para generar mayor resistencia periférica y esto eleve la presión. Y se usó dopamina y noradrenalina con la paciente. ¿Y cuál es el efecto farmacológico de dopamina y adrenalina? Genera vasoconstricción. Y el problema es la vasoconstricción en circulación terminal. Hablo de dedos de pie, hablo de dedos de mano. Entonces, primero, cuando se produce la hipoperfusión severa, quienes van a sufrir justamente son las extremidades más alejadas, que son manos y pies. Y si le ponemos aminas presoras, las aminas presoras, por el efecto farmacológico, al contraer las arteriolas, se contraen tanto las arteriolas para aumentar la presión que las zonas periféricas de manos y pies no reciben circulación. Y producto de ese efecto secundario se produce una necrosis de manos, de pies, y como la paciente se recupera, pero como tenía la necrosis de miembros, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer la amputación. Y eso fue lo que pasó con la paciente. Esa es la versión real de todo el proceso que ha ocurrido. A ningún médico se le ocurrió decir, le voy a poner aminas presoras para que le hagan necrosis en mano y le amputen la mano. ¿No? Eso es lo que pensaba. Entonces, sale y todo el mundo dice, ¿cómo es posible, médicos asesinos? A la paciente entró por una simple infección urinaria y sale amputada de manos y pies. Y por supuesto, los señores periodistas que saben de medicina tanto como de astrofísica cuántica, cada uno mencionaba a su manera. Miren ustedes, este es el caso extremo de cómo el cuidado médico para preservar la vida de una paciente determina una serie de manejos médicos para salvarle la vida. Entonces, yo discutía con unos abogados que me decían, miren esa pobre mujer que ha quedado amputada solo por una infección urinaria. Y mi respuesta como médico y como fisiopatólogo fue, no. Es una sobreviviente de una sepsis severa que gracias al cuidado y manejo de los médicos está viva, pero a causa de su proceso se le tuvieron que amputar los miembros, o sea, las manos y los pies, porque era la única forma de salvarle la vida. Señores, es el dilema en el que nos vamos a ver siempre visto los médicos. Siempre que actuamos, actuamos sin criterio de daño. Y vamos a actuar siempre sin criterio de daño las veces que nosotros actuemos conociendo el problema. Por eso, estas son mis últimas palabras para agradecer a todos aquellos que nos acompañaron en estos seminarios, a felicitarlos por su tiempo y por su esfuerzo en presentarme sus trabajos, sus mapas, sus exposiciones, ¿no? Porque significa el deseo de aprender, el deseo de querer ser mejor. Espero que más adelante, cuando ya tengamos la actividad presencial,
pueda encontrarme con ustedes, podamos conversar y pueda decirles, mirándoles a los ojos, gracias, ha sido un gusto haber sido tu profesor y te felicito porque vas a ser o ya eres un excelente médico. Estas son mis palabras finales, queridos amigos, queridos alumnos. En estos días de Navidad y de Año Nuevo, pasen una linda Navidad con sus familias, cuídense mucho, quiéranse mucho y recuerden, siempre estudien, porque lo mejor que tenemos para poder ser excelentes médicos es el conocimiento y es el estudio. Dios los cuide mucho, sigan estudiando y nos veremos más adelante. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y por haberme permitido enseñarles un poquito de la medicina. Buenas noches. Doctor Villanes, buenas noches. En representación de todos nuestros compañeros, queremos agradecerle por tan linda labor. Sabemos que este tiempo no ha sido fácil para todos nosotros, pero aún nos hemos esforzado. Muchas gracias por todo el tiempo dedicado y le queremos hacer muestra un poquito de nuestra gratitud con estos pequeños mensajes. Ya, ni hablar. A ver. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muchachas. Suerte, por favor. Si hay alguien que tuviera problemas con notas porque no salen. Muchas gracias, doctor, también. Gracias a ustedes. Que ¿ya? tenga feliz Navidad. Gracias. Navidad también para ustedes. No coman mucho, porque no es bueno comer, engordar. Por favor, mi celular es el 999-706865. Si algún alumno tuviera un problema, por favor, comuníquemelo en estos días, porque yo estoy cerrando registros la próxima semana. ¿Ya? Listo. Entonces, muchas gracias, doctor. Felices fiestas. De igual manera, felices fiestas para todos y pasen una linda. Gracias, doctor. Feliz Navidad. Adiós, que tenga muchachos. feliz Navidad y que el niño Jesús ilumine siempre su Navidad, señor doctor, doctor, perdone. No te lo dije un poco al preocupes. revés. Gracias. Adiósito.